Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos de la invitación y de la organización de las jornadas. Y bueno, espero que sí que mi ponencia es un poquito más ligada a la paleoecología, aunque también soy, bueno, o con aplicaciones más bien, ¿no? En paleoecología, aunque yo soy antropóloga y la rama de como AIDA de la antropología forense, pues también se ve, mis resultados también pueden ser útiles en ambos campos. Así que nada, no, os cuento un poquito. Un segundito, porque ahora. Vale. Bueno, el objetivo general de mi tesis doctoral no es la caracterización de las marcas de las raíces para distintos ámbitos de estudio, ¿no? Entre ellos sería la paleoecología, que estudia los ecosistemas del pasado y para ello se basa en muchos aspectos y uno de ellos sería el empleo de la taxonomía, que permite identificar distintas modificaciones que vemos en los restos óseos o fósiles, en el caso de la paleoecología, en los yacimientos, y que son sumamente interesantes para poder interpretar tanto el paleoclima de una etapa geológica como los distintos, bueno, la paleoecología en general, ¿no? Entonces, en este aspecto podemos ver, por un lado, cómo las marcas de mordiscos de los distintos animales se ven, o sea, nos dan información sobre la actividad de la fauna que hay en ese lugar, o bien si los huesos tienen o muestran aspectos de abrasión que nos van a indicar el grado o, bueno, de digestión, ¿no? Y por lo tanto nos hablan un poco de las cadenas tróficas. Y luego en lo que yo me especializo un poco sería en cómo las marcas de raíces pueden también darnos información sobre la vegetación del ambiente. Bueno, a priori la vegetación, fuera parte de las marcas de raíces, ya da información para estudios de paleoecología, ¿no? Por un lado, los análisis del polen que nos ayudan a, a identificar las plantas o la vegetación que hay en esa etapa y por ello también a estudiar la distribución de la vegetación, a estudiar bueno, los climas, sobre todo en cuanto a la cantidad o la abundancia de determinados tipos de vegetación. Y por otro lado, con los estudios de isótopos, con las investigaciones de paleodietas, que también nos ayudan a interpretar el tipo de vegetación que tomaban los herbívoros en esas etapas y sobre todo también con aspectos o sea, con vías, ¿no? de interpretar la agricultura, las plantas que empleaban los humanos y que se empleaban para la recolección y la agricultura, ¿no? Bueno, dicho esto, ya sí que otro de los aspectos importantes que nos da información sobre la vegetación serían estas marcas de raíz. Por un lado, en yacimientos podemos encontrar la destrucción de los huesos, que a priori podemos pensar que nos modifican las muestras y que por lo tanto es un inconveniente, pero ya nos está dando información de vegetación, de que del tipo de vegetación que había y también de la cantidad y de cómo esa vegetación tiene una acción sobre los restos óseos, ¿no? En este caso, bueno, las raíces se adentran dentro de las cavidades medulares de los huesos, van creciendo y hasta que crack, rompe el hueso. Pero por otro lado, lo que sí que nos va a poder dar mucha más información son las marcas que estas raíces dejan sobre la superficie ósea. Aunque no hay un consenso en cuál es el motivo, a priori se ha pensado, o las dos hipótesis que hay, sería que las propias raíces producen unos exudados
que hacen que en la superficie del hueso, y entonces levantan la cortical para poder obtener los fosfatos y introducírselo que es un nutriente básico de la vegetación. Y por otro lado, se dice que esa acción de corrosión, esos exudados se van a producir por la interrelación que existe, o esa simbiosis que existe entre las raíces y los hongos. Aunque no hay un consenso, de igual forma el resultado serían esas marcas de raíces que nos pueden ayudar a interpretar qué tipo de vegetación hay. Hasta el momento, los estudios que se han hecho han sido en base a la abundancia que hay, que nos ayuda mucho a interpretar el tipo, no el tipo, sino la cantidad de vegetación, si era un clima más húmedo, más seco, más árido. Pero en 2023, el año pasado, publicamos unos primeros resultados preliminares en los que pudimos ver que efectivamente cada marca de raíz produce un tipo de, o sea, cada vegetación en nuestros resultados produjo un tipo de marca, y entonces ya nos da un poquito más de información de que cada planta puede dejar un tipo de marca, y eso nos ayude a relacionar ese tipo de marca con esa vegetación. En este estudio solo pudimos ver la acción de 3 plantas, pero ya es bastante informativo. En este caso son plantas herbáceas que se situaban en la finca experimental de La Higueruela, y se trataba, por un lado, de unas gramíneas que tienen unas raíces más profundas, unas gramas que tienen unas raíces subaéreas y por eso los huesos permanecieron en superficie, no fueron enterrados, y por último unas plantas acuáticas que tienen unas raíces acuáticas, ¿no? Que son los juncos. Las gramíneas que tenían, o sea, mostraron o ejercieron unas marcas sobre la costilla de ciervo que fue enterrada, muy sinuosas, muy generalizadas a lo largo de todo el hueso, con una alta corrosión, también acompañada de esa pigmentación rojiza característica de las marcas de raíz, y que eran muy diferentes, por ejemplo, a las marcas que las gramas habían dejado. En este caso las caracterizamos como unas marcas reticulares, agrupadas en una única zona del hueso, que era la zona más porosa, y que no tenían una profundidad muy grande. Y en el último caso, en las plantas acuáticas, os muestro las que permanecieron 10 años enterradas, y porque me gustaría resaltar que mantuvieron una coloración oscura, a diferencia de la muestra que estuvo únicamente un año enterrada, que solo mantenía o sea, que tuvo esa coloración oscura, pero en el momento que se quitó del agua, la coloración oscura se fue. En cambio, en las que estuvieron 10 años sí que mantuvieron esa coloración oscura. No podíamos ver mediante microscopía óptica las marcas, y entonces, en microscopía óptica con lupa binocular, perdón. Pero entonces las analizamos con microscopía electrónica de barrido y vimos que efectivamente tenía marcas de raíces que eran muy alargadas y que podían ser confundidas con marcas de corte. Sin embargo, al verlas más en zoom en el microscopio electrónico, vimos que tenían esa corrosión característica de las marcas de raíz, y además en los estudios de microscopio 3D pudimos ver que tenían esa forma, el surco en sí tenía esa forma de U que las diferenciaba de marcas de corte que tienen esa forma de V. Bueno, visto estos resultados tan exitosos, seguimos estudiando muestras con el objetivo de identificar las marcas de raíz en la superficie de los huesos y poder establecer más relaciones entre tipo de marca y tipo de vegetación. Así como, en segundo lugar, documentar las diferencias que existen entre las marcas de raíces y diferenciar distintos ambientes de depósito mediante microscopía, en este caso, tanto binocular como electrónica. Y en tercer lugar, que el objetivo sería que las marcas de raíces nos ayudaran a identificar si existe algún tipo de resedimentación o reworking, ¿no? en esas muestras. Bueno, para ello, previo a mí, mi equipo realizó los enterramientos de
huesos en este caso, ribs, costillas de ciervo con distintos tipos de vegetación. Los datos publicados de las herbáceas ya os los he comentado y ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos de las muestras que permanecieron enterradas con vegetación de porte arbóreo, como serían las encinas y los olivos, y con vegetación de porte arbustivo, como en este caso serían las vides. Permanecieron entre 1, 3 y 10 años enterrados y fueron recuperadas para llevarlas al laboratorio de ensayos ambientales y tafonómicos, donde fueron limpiadas y también se estudió un poco el pH del sedimento para ver si podía guardar algún tipo de relación. Y por último, una vez limpias las muestras, se llevaron a analizar mediante microscopía, mediante lupa binocular, que sería microscopía, y unas técnicas más ultramicroscópicas, que sería mediante microscopio electrónico de barrido para estudiar las marcas en superficie. Muestras, pero como hemos visto, sí que se analizaron mediante microscopía 3D, pero en este caso no nos dio más información de la que ya el microscopio electrónico de barrido nos estaba dando. Además, podemos caracterizar las marcas en base a una distribución que pude diseñar, que se basó tanto en las clasificaciones previas que había visto en la bibliografía, como en las marcas que ya había ido identificando en esos primeros resultados que os he mostrado. Y bien, pudimos ver diferencias entre cada una de estas marcas y además, ya solo en la lupa binocular pudimos ver una intensidad mayor en las muestras que permanecieron a una profundidad mayor enterradas. Pudimos caracterizar en este caso que se trataba de unas marcas punteadas, digamos, con una coloración parduzca, y en esta vista no veíamos unas marcas lineales muy marcadas. Y entonces, en los análisis de microscopía electrónica sí que vimos que, acompañando a los parches punteados, sí que aparecían unas marcas lineales más bien aisladas, no tan en grupos, aunque algunas sí que tenían como 3 marcas juntas, pero en muchos casos eran aisladas, como vemos en el resto de imágenes, que tenían unos bordes muy irregulares, pero que sí que tenían ese fondo de corrosión con esa porosidad. Esto es en el caso de las encinas, de los quercus, ¿vale? Que eran muy diferentes a los que vimos en los olivos. Los olivos dejaron poquitas marcas o unas marcas muy leves, que fueron caracterizadas como marcas, como grabados en vez de como surcos, ¿no? En este caso, cuanto más profundo era, también mostraban una mayor intensidad de estas marcas. Véase que en la que tenía la muestra enterrada a 25 centímetros apenas muestra marcas de raíces. Sí que es verdad que hay ciertas marcas que podemos ver que son de corrosión, pero no creemos que sean de las propias raíces, y más viendo el resto de muestras. Y cuando las analizamos a microscopía electrónica, esas marcas no se veían profundidad, pero sí que vimos algo muy interesante, que es la asociación con microorganismos, en este caso con hifas de hongos. Y viendo en la bibliografía, sí que hay muchos estudios que identifican que las raíces de olivos están muy relacionadas con hongos, formando micorrizas para fomentar la nutrición y la absorción de nutrientes del suelo. Por último, pudimos ver que en las vides, con tan solo un año, ya mostraban muchísimas marcas y mucha corrosión. Las costillas estaban bastante, presentaban muchas grietas, mucha corrosión, y además veíamos unos parches muy irregulares de distintos tamaños, como veis en la primera imagen, que se acompañaban de alguna que otra marca lineal, todo ello era muchísimo más intenso en las muestras que permanecieron durante 3 años enterradas. En este caso, las dos muestras estuvieron a una profundidad de 40 centímetros. Cuando analizamos ambas muestras en el microscopio electrónico de barrido,
pudimos ver una pequeña porosidad que podríamos pensar que sería de microorganismos, en este caso de bacterias, de asociación de las raíces con bacterias, y es que previamente a estos estudios se analizaron muestras de microorganismos enterrados en estas viñas y sí que aparecieron la asociación de bacterias con marcas de raíz. Entonces pudimos pensar que era de bacterias, pero todavía nos queda estudiarlas más a fondo. Y además también vimos las marcas de raíces lineales que sí que tenían cierta profundidad en algunas zonas y que además tenían en algunos casos todavía el depósito de raíces que en su momento estaba ejerciendo esos surcos. Bueno, vistos los resultados, tanto estos como los del artículo que os he mostrado al principio, vemos que sí que es posible relacionar el tipo de raíz con la planta que lo ejerce. Además, que los métodos microscópicos sí que nos permiten establecer una caracterización de cada una de esas marcas, por poder tener una base de datos en base a la caracterización. Y por último, que tanto la profundidad como el tiempo que ha estado enterrado un hueso con esa vegetación determina la intensidad de estas marcas. Al final, el objetivo principal es la caracterización de muchos tipos de vegetación, de muchos tipos de marcas y poder relacionarlo con las plantas, y por eso nos hemos propuesto empezar unos nuevos enterramientos en el Museo de Ciencias Naturales, que tiene unos jardines muy completos y que cuentan con vegetación de la propia Comunidad de Madrid, son plantas forestales, y hemos hecho una selección y hemos empezado con los enterramientos. También son con huesos animales, en este caso de oveja adulta, y hemos enterrado 3 huesos por cada una de esas plantas y estamos pues muy expectantes de los próximos resultados, porque ya hemos visto que efectivamente cada planta deja un tipo de marca y por lo tanto es muy informativo en los estudios de paleoecología y no pueden pasar desapercibida en estos, además de ser acompañados de los propios estudios de polen, también de isótopos, que nunca deben de quedarse a un lado. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado y que si os queda cualquier duda, además de poder preguntarlas ahora, podéis enviarnos un correo y podemos resolverlas. Muchas gracias.